Comenzamos con nuestro recorrido por los distintos campos de entrenamiento alrededor del fútbol americano del NFL. La temporada está a la vuelta de la esquina y vamos a intentar responder las distintas preguntas que tiene cada una de las franquicias de cara a la campaña que se aproxima. Nuestro comienzo va a ser con los San Francisco 49ers, un equipo fascinante, repleto de intriga de cara a esta siguiente campaña. Una franquicia que solió ser candidata perenne prácticamente, solo para quedarse en las puertas de la gloria, y que encara esta campaña con menos expectativas y con muchas más preguntas que respuestas. Un regreso para muchos muy esperado de Robert Saleh, que volverá a ser el coordinador defensivo de San Francisco, pero la casa a la que vuelve es muy distinta a la que dejó. El año pasado la defensiva de San Francisco terminó rankeada 27 en puntos permitidos y ya no hay algunos nombres propios que solía tener Saleh cuando estaba en esta posición varios años atrás, entre otros Charvarius Ward, Dre Greenlaw, Talanoa Hufanga, por nombrar algunos. La realidad es que el año pasado la defensiva de San Francisco terminó apenas con 37 capturas. Y entiendo que Fred Warner sigue siendo tal vez el mejor linebacker de la NFL, que se va a apoyar mucho en Nick Bosa en este departamento específico, pero necesitan que Bryce Huff dé un salto de calidad este año. Los cazamariscales de San Francisco tienen que ser mucho más protagonistas. Robert Saleh tuvo un paso en falso como entrenador en jefe de los New York Jets. Sin embargo, sus cazamariscales de alguna manera estuvieron a la altura de las circunstancias y se vio cierto progreso en esa unidad. Veremos si logra esa misma clase de progreso en una unidad que viene de tener una campaña decepcionante. Una temporada baja particular en San Francisco, hay que decirlo. Había muchas dudas con respecto a Brock Purdy, su contrato a largo plazo, merece la cifra que recibió, le pagaron demasiado dinero, es un talento del montón, es un mariscal de elite, lo juzgan por dónde fue elegido, Mr. Irrelevante, la última selección de la última ronda. Sin embargo, pocos quarterbacks pueden decir que tuvieron el éxito que tuvo Brock Purdy como mariscal titular en la NFL. Yo sigo creyendo en Brock Purdy de cara a esta temporada. Y se pensaba que iba a ser una campaña baja sin drama. Recordemos que antes del comienzo de la temporada 2024, Deebo Samuel quería una extensión de contrato, Brandon Aiyuk quería una extensión de contrato, Trent Williams, no se sabía si se iba a retirar, quería una extensión de contrato. Parecía que este año San Francisco no iba a tener drama. Sin embargo, otra es la historia. ¿Por qué digo parecía? Bueno, llegaron a una extensión lucrativa de contrato con Fred Warner, con George Kittle, con el propio Brock Purdy, como mencionaba, y uno decía, bueno, las aguas están en paz, no hay drama en San Francisco de cara a esta próxima campaña. ¿Qué pasa? Deebo Samuel termina ahora yéndose a los Washington Commanders, pero a la vez Brandon Aiyuk está recuperándose una lesión de rodilla y lo más probable es que se pierda la primera mitad de la próxima campaña, tal vez un poco menos, pero no estaría disponible para el inicio de la próxima temporada. Y esto hace que un nombre propio, que a mi juicio es uno de los receptores más subestimados, más infravalorados de toda la NFL, como Jauan Jennings, recobre todavía mayor importancia. Y ahora el que no está contento es Jauan Jennings. Él quiere una extensión de contrato y él entiende que ahora está en el asiento del conductor con las negociaciones, dado el panorama que les acabo de mostrar. Ya no está Deebo Samuel, Aiyuk sigue recuperándose de la lesión. ¿Qué queda en San Francisco? Más allá de novatos y de Marcus Robinson, que debiese, creo yo, tener un impacto importante en este equipo de San Francisco. Entonces el drama sigue estando en puerta alrededor de los 49ers. Creo que eventualmente van a llegar a un acuerdo con Jauan Jennings porque la franquicia lo necesita más al receptor abierto que viceversa. Y Jauan Jennings ha sido un hombre de recepciones importantes. Siempre en terceros intentos es Jennings el que suele levantar la mano. Pero ese no es el nombre propio más importante para esta franquicia de San Francisco en esta campaña. ¿Quién lo es? Christian McCaffrey. No, Brock Purdy tampoco lo es. Yo creo en Brock Purdy. Bien acompañado, él puede hacer el trabajo que se le pide y puede guiar a una franquicia al éxito. Pero Christian McCaffrey es el factor diferencial en esta franquicia de San Francisco. Recordemos que el año pasado se perdió los primeros 8 partidos de la temporada, producto de una molestia, lesión en el tendón de Aquiles. San Francisco no la arriesgó. Cuando vuelve después se termina lastimando la rodilla y apenas termina jugando 4 partidos en una decepcionante temporada de los San Francisco 49ers. ¿Cómo podemos visualizar el impacto de Christian McCaffrey en esta franquicia de San Francisco? Número uno, con nuestros ojos, porque cuando lo vimos llegar al sistema de Kyle Shanahan, que por cierto luce algo rejuvenecido en sus conferencias de prensa, se lo ve como con menos peso sobre sus hombros. Veremos si eso lo guía al éxito o no, porque le ha costado cerrar. Fantástico entrenador en jefe, al cual le ha costado terminar de ganar, de consagrarse en momentos importantes. No necesariamente ha mostrado su mejor versión. Lo veo más liviano en esta temporada baja. Bueno, cuando uno lo veía a Christian McCaffrey decía,
encaja a la perfección, como anillo al dedo en este sistema. Obviamente uno de los corredores, si no el corredor más completo de la NFL, con sus manos, con sus piernas, con su explosividad. Y el récord de San Francisco lo refleja de esta manera. Cuando Christian McCaffrey está en cancha, los 49ers tienen récord de 23-8. Cuando Christian McCaffrey no está en cancha, el registro de San Francisco es de 8-12. El impacto del corredor es absoluto para este equipo de San Francisco. ¿Qué van a hacer los 49ers en esta temporada? ¿Serán protagonistas otra vez? Yo diría que no los descartemos. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que con menos expectativas hay menos presión. Que si evaluamos el calendario del equipo de San Francisco, en las últimas 8 semanas no enfrentan a ningún equipo que clasificó a playoffs en el año 2024. La división del oeste en la NFC es brava, no será sencillo para los 49ers, pero volando bajo el radar y acostumbrados a ser candidatos, yo creo que San Francisco, con salud, pudiese dar vuelta a algunas cabezas. Potencial de caballo negro para los San Francisco 49ers en esta próxima campaña. Suena raro decir caballo negro y San Francisco en la misma oración, pero hasta aquí hemos llegado con la evolución. Algunos retornos, algunas dudas, quizás algo de drama en puerta, pero ciertamente menos que el año pasado y con menos responsabilidad. El equipo de los San Francisco 49ers pudiese sorprender a más de uno en la próxima campaña. Toca el turno a los Denver Broncos, que el año pasado clasificaron a playoffs por primera vez desde que ganaron el Super Bowl 50. Y déjenme decirles que estoy aquí para contarles que eso no fue casualidad. Que los Denver Broncos son un equipo que va en serio y que pudiesen ser un problema en la conferencia americana y, cuidado, tal vez también en la división. Bo Nix el año pasado creo que tuvo más éxito que hasta el propio Sean Payton pudo imaginar. Finalmente, después de un inicio turbulento, cuando estaba allí Russell Wilson, tiene un quarterback que está dispuesto a aprender, que ha podido moldear a su sistema, cuyo sistema le ha encajado a la perfección a Bo Nix, y vimos su progreso a medida que avanzó la temporada, y vemos cómo crece su confianza. Y extra emparrillado, está haciendo todo el indicado. Una semana estuvo esta temporada baja en California junto a Drew Brees trabajando, hablando constantemente con Peyton Manning, haciendo las preguntas necesarias para tratar de llegar donde él quiere estar, a ser un mejor quarterback todavía. Se habla mucho en la NFL del sophomore slump, que los jugadores de segundo año, cuando ya hay más videos, suele haber un cierto declive, como le sucedió por ejemplo en Houston a CJ Stroud. Esto es lo que quiere evitar Bo Nix. Y sus compañeros hablan maravillas de su capacidad de liderazgo. Honestamente, siento que Sean Payton y Bo Nix son un matrimonio perfecto. Y por eso creo que Bo Nix tiene la habilidad para seguir construyendo a partir de allí. E insisto, fuera del emparrillado está haciendo todo lo indicado para no caer en ese pequeño declive, a veces habitual, de segundo año. La otra buena noticia para Bo Nix es que lo primordial para un quarterback es tener una línea ofensiva confiable. Y esto es lo que tiene Denver, que retorna a sus 5 titulares, que obviamente tiene como estandartes a Garrett Bowles, a Quinn Miners, para mí uno de los mejores guardias de la NFL. No soy un gran fan de Mike McGlinchey, pero ha aportado estabilidad a una posición de necesidad problemática en el pasado para Denver. Entonces creo que esta unidad está sólida. Hay un cambio en cuanto a los corredores se refiere. Javonte Williams para mí fue una decepción. Yo pensé que podía ser una estrella en la NFL, no fue el mismo después de la lesión de rodilla. Tiene la potencia, nunca tuvo la visión. Ahora tendrá una segunda oportunidad en Dallas. Pero Denver hay una especie del paso del testamento, ¿no? Escogieron a R.J. Harvey, veremos si Harvey se gana el puesto. Trajeron a J.K. Dobbins, Jair McLaughlin, puede dar un paso adelante. Audric Estimé. Hay jóvenes piezas, pero alguno de esos 4 tendrá que levantar la mano. Y yo me imagino que tendremos corredor por comité en Denver. En el pasado, no con Sean Payton, sí, en aquel entonces con Mike Shanahan, no importaba el nombre propio, los corredores siempre funcionaban. Veremos si ese es el caso esta temporada para los Broncos. Courtland Sutton es uno de los receptores más subestimados de la NFL. Marvin Mims, a mi juicio, tiene el talento, pero necesito ver más consistencia de él. Y me encantó la adición de Trent Sherfield, liderazgo, gran bloqueador. Me parece que hace las pequeñas cosas. Y sobre todo la adición de Evan Engram, porque la posición de ala cerrada ha sido un problema para Denver. Y Evan Engram es una comodidad probada que va a aportar su granito de arena en ataque para Denver. ¿Qué decir de la defensiva de los Broncos? Es una defensiva de elite, es una unidad que si está derecha puede cargar incluso este equipo y quitarle mucha presión a Bo Nix al ataque de Denver en general. Tiene al reinante jugador defensivo del año en Patrick Surtain, que es quinero, por Dios, absolutamente extraordinario. Los Broncos escogieron allá de Barron en el draft
lo van a hacer trabajar primordialmente como esquinero, pero tiene versatilidad incluso para formar como profundo y si fuese necesario para formar como linebacker. Un grupo de cazamariscales que a mi juicio no recibe el crédito que se merece. Nick Bonito dando pasos agigantados la pasada temporada. Pero me quiero enfocar en el cuerpo de linebackers. Porque el cuerpo de linebackers fue un problema para Denver. Porque Alex Singleton batalló con lesiones el año pasado, porque está nuevamente saludable, veremos si termina siendo titular o no. Y porque el equipo de Denver trajo a Dre Greenlaw, es más, trajo dos exjugadores de San Francisco, Dre Greenlaw, Talanoa Hufanga, los dos con problemas de lesiones el año pasado. Greenlaw jugó 4 partidos, si no me equivoco, Hufanga 7. Tienen que estar saludables. Ahora, son dos jugadores que potencialmente pueden incluso cumplir un rol preponderante en esta unidad. Greenlaw, estando saludable, y es algo que tiene que probar después de aquella fatídica lesión cuando lo veíamos ingresando al campo en el Super Bowl, lesionándose, tremendo, y no ha sido el mismo desde entonces, pero tiene el talento para ser un factor diferencial en esta unidad. Ni que hablar Talanoa Hufanga, en el fondo de aquella defensiva de Denver, una secundaria que a mi juicio es de las unidades más sólidas que tiene este equipo de los Broncos. Linebacker, pequeño interrogante, pero si Greenlaw, Singleton mantienen salud, entonces allí creo que pueden ser un problema. Drew Sanders salió lesionado en el comienzo del campo de entrenamiento, batalló con lesiones el año pasado, entonces allí no hay tanta profundidad y por eso creo que tanto Singleton como Greenlaw tienen que mantenerse saludable, tienen que buscar otra pieza, quizás que agregue más profundidad en esta unidad, pero si esa unidad está sólida, la defensiva de Denver va a ser de élite esta temporada. Yo insisto, y es fácil decirlo, y hasta coincido, la división oeste de la AFC pasa por Kansas City. Pero no se duerman, porque siempre los Chargers parecen tocar la puerta. Pero el éxito de Denver el año pasado no fue en vano. El éxito de Denver el año pasado no fue casualidad. Son un equipo en serio y si Bo Nix evita ese sophomore slump, los Broncos pudiesen incluso retar a los Chiefs para potencialmente ganar la división. Los Denver Broncos van a ser un problema para cualquiera. Una defensiva potencialmente de elite. Si el cuerpo de linebackers puede mantenerse saludable y adiciones y estabilidad ofensiva que me parece que van a ayudar a Bo Nix a demostrar que lo del año pasado no fue casualidad. Aterrizamos en Atlanta para hablar de los Falcons. Si uno revisa los primeros días, los campos de entrenamiento, Atlanta plagados de fanáticos. La expectativa en un punto muy alto. ¿Por qué? Se preguntará alguno. Bueno, la respuesta es Michael Penix Jr. Y aquí tiene un soldado, Michael Penix Jr., alguien que cree enormemente en su talento y que considera que Penix Jr. va a tener una gran carrera en la NFL. Sí, por supuesto que estuve sorprendido cuando Atlanta lo escogió entre las primeras 10 selecciones del draft, cuando le acaban de dar un lucrativo contrato a Kirk Cousins. Pero más que nada me sorprendí por la situación, no por el talento de Penix, que sí yo consideraba era uno de los mejores 10 jugadores de aquel sorteo. Ha batallado por un sinfín de adversidades Penix Jr. en su carrera, múltiples lesiones de rodilla, particularmente en ambas rodillas estuvo lesionado y eso le hizo perderse múltiples temporadas completas. Sin embargo, Penix Jr. tiene un brazo prodigioso y tiene algo que a mí me hace pensar que puede tener éxito. Se deshace el ovoide con una facilidad y una rapidez asombrosa. Piensen en Tua Tagovailoa con mayor potencia de brazo. Creo que Penix Jr. bien acompañado puede tener, insisto, mucho éxito y convertirse en un mariscal franquicia durante muchos años para el equipo de Atlanta. Y allí va a radicar la principal diferencia de este plantel de los Falcons con respecto al anterior, porque Kirk Cousins lució acabado desde el comienzo de la temporada y está más cerca del retiro que de otra cosa. Aunque si da una lesión de mariscal, seguramente habrá un equipo desesperado que levante la mano. ¿Tiene continuidad la línea ofensiva de Atlanta? Sí la tiene. Ha sido una de las unidades, creo yo, más confiables, con mayor continuidad de esta franquicia. Hay un cambio en la posición de centro, Drew Dalman ya no está, ingresa Ryan Newsome y será importante esa relación quarterback-centro para determinar el nivel de confort, el nivel de comodidad que va a tener Penix Jr. Pero está muy bien rodeado. Bijan Robinson es uno de los jugadores más explosivos de la NFL en la posición de corredor. Drake London, todo el potencial para ser un número 1 genuino. Ray McCloud es un arma confiable, un gran número 3. El problema ahora pasa a ser que tenemos a un receptor abierto lesionado, el hombro se termina tocando Darnell Mooney, se va a perder múltiples semanas y él es una pieza esencial para terminar de darle una confección completa a esta ofensiva. Porque Kyle Pitts tiene mucho nombre, pero seguimos esperando que explote y todavía no lo hace. Habiendo dicho eso, la realidad es que Atlanta tiene muchos objetivos a su disposición.
qué es lo que tiene que mejorar Atlanta, y está particularmente del otro lado. Y hace años que los cazamariscales son un problema para el equipo de los Falcons. Y vimos esto en la estrategia de draft que tuvieron, porque ellos van a buscar a Jalen Walker con la selección número 15, que yo creo va a ser una estrella, y después cambian la selección de primera ronda del año que viene para volver a meterse en la primera ronda y escoger a James Pierce. Y allí uno pudiese decir, ¿es la decisión correcta? Bueno, al menos las primeras impresiones de ambos han sido excelentes para el equipo de Atlanta y están desesperados porque el año pasado, una vez más, entre los peores de la NFL, apenas 31 capturas, rankeados 31 en la NFL. Los cazamariscales son una posición de elite y si vos no podés tener al menos cierta productividad de esa posición, vas a estar complicado. Como si fuese poco, Atlanta también contrató a Leonard Floyd y evidentemente esa unidad va a mejorar muchísimo. Me encanta la secundaria que tiene el equipo de Atlanta. Jesse Bates es una estrella, todavía sigo sin entender por qué Cincinnati no le pagó en su momento, y su estrella la trajo a Atlanta y sigue brillando en Atlanta, y es una unidad que creo yo en esa defensiva es la más confiable. Los 7 frontales me preocupan más. Esta adición es con novatos, con la adquisición de Floyd, creo que va a hacer que Atlanta dé un salto de calidad. Y en una división que es bastante floja, New Orleans lleno de preguntas, Tampa con algunas lesiones importantes, si bien le luce medianamente sólido, pueden ser considerados por algunos como sus principales retadores. Carolina yo no sé si está allí, aunque tuvieron un segundo envión la temporada pasada. La realidad es que Atlanta tranquilamente puede ser considerado el rival a vencer en esta división y por eso hay en expectativa de Atlanta, porque en Atlanta, al igual que yo, confían en Michael Penix Jr. Va a ser una gran temporada, creo yo, para el mariscal zurdo, que va a irrumpir en la escena, y aquellos que no lo siguieron de cerca a nivel universitario, ahora con un poco de experiencia sobre su lomo, en su segunda temporada y la primera como titular completa desde el inicio, creo que Penix Jr. va a dar vuelta a algunas cabezas, y si lo hace, Atlanta es candidato en esa débil división. El inicio de campaña para los Falcons será fundamental. 4 de sus primeros 5 partidos son entre equipos que clasificaron a la postemporada del año pasado. Repentinamente lo que hace un jugador franquicia, cómo altera el curso de un equipo durante años. Repentinamente los Washington Commanders son un equipo no solo intrigante, sino también entretenido y potencialmente candidato. Así de bueno demostró ser en su primera temporada Jayden Daniels, quien uno sabía tenía la capacidad atlética. En su momento muchos lo comparaban con tal vez Robert Griffin III, quien estuvo en Washington, todos saben, después de aquella lesión de rodilla no volvió a ser el mismo. Pero yo alegaría que Jayden Daniels era un mucho mejor pasador de bolsillo ya desde su primera temporada. Mostró no tener temor, ganar partidos y crecerse en momentos importantes. Y creo que Washington sabe que se ganó la lotería y que tiene en Jayden Daniels un jugador que potencialmente puede ser ya el mejor quarterback de la NFC y posiblemente ya uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Y yo entiendo que algunos de ustedes me dirán, bueno, hay que apretar el freno. Lo entiendo. Hay que ver si no tiene ese famoso sophomore slump, si ya ahora que hay videos sobre él no involuciona en su segunda temporada, como le sucedió a CJ Stroud. Hay que poner el pie en el freno. Ok. Pero uno entiende y conoce el talento cuando lo ve. Y el talento de Jayden Daniels es evidente. Y lo que hizo en su primera temporada está reservado para muy pocos. Yo diría para nadie, si queremos buscar precedentes. Entonces, más allá de que pueda o no involucionar algo, no tengo dudas en mi mente que Jayden Daniels es una estrella. Y en ese sentido, aplaudo a la franquicia de Washington por querer tener como prioridad rodearlo. No conformarse con decir, ¿sabes qué? Jayden Daniels nos cargó en sus hombros, entonces ahora vamos a ocuparnos de la defensiva, que fue un absoluto desastre, por cierto, y sobre todo en el partido, en el campeonato de conferencia, donde lo pasaron por encima y todavía creo deben tener pesadillas de ese partido en Washington. Sin embargo, dijeron, Laremy Tunsil, un ancla como tackle izquierdo, allí tiene que estar, y protegiendo el lado ciego de Jayden Daniels, que es nuestra pieza más importante, aprendiendo de los errores del pasado. Volvemos a Robert Griffin III. Jayden Daniels no corre tanto, se protege mejor, elige los momentos e insisto, pasa mucho mejor desde el bolsillo. Entonces creo que él también es más inteligente con su físico, que no es tan grande como el de Robert Griffin III. Pero lo tenés que proteger. Adentro de la ecuación entonces, Laremy Tunsil. Necesitas más armas. Adentro de la ecuación Deebo Samuel, que además con su versatilidad le va a permitir a esta ofensiva y al diseño de la misma ser mucho más creativo, creo yo, utilizando a Deebo Samuel en distintas posiciones. Lo que no puedo entender
es por qué todavía no llegan a un acuerdo con Terry McLaurin. Y yo entiendo, se acerca a los 30 años y es inteligente pagarle dinero tope de mercado. La respuesta es sí, porque finalmente ganaste la lotería con Jayden Daniels, porque Terry McLaurin ha estado brillando, viene de tener su mejor temporada en su carrera y ha estado brillando con mariscales por debajo de la media, sin prácticamente ayuda, siendo el único objetivo confiable. Y ahora que el equipo de Washington tiene más armas a su alrededor, ahora que va a poder tener a Deebo Samuel en el lado opuesto para quitarle atención, no le firmas una extensión a Terry McLaurin. Y la ofensiva en este inicio de campo de entrenamiento ha tenido algunos problemas. ¿Y por qué? Porque McLaurin brilla en este sistema, porque McLaurin es la válvula de seguridad de Jayden Daniels. Deben llegar a un acuerdo con Terry McLaurin multianual. Se lo ha ganado el receptor abierto, lo merece Jayden Daniels, lo merece la fanaticada de Washington. Pero hablábamos de signos de pregunta. Y está claro que trajeron a Von Miller en Washington para tratar de ayudar a generar más presión sobre los mariscales rivales. Pero ¿dónde está puesta la lupa principalmente en el equipo de los Commanders? En la secundaria. Y Washington ahora no tiene ningún esquinero que estuvo en el plantel en el 2023. Y eso es una buena noticia, porque los esquineros habían sido un desastre. Fue la peor defensiva por aire de la NFL el año pasado. Marshon Lattimore necesita salud. Cuando lo vimos en el emparrillado el año pasado no lució ni la sombra de lo que puede ser, pero saludable va a ser el alfa de este cuerpo de esquineros. Trey Amos, elegido en el draft, debiese estar en el lado opuesto. Tengo alguna duda con la lesión en la espalda que le hizo caer un poco en el sorteo, lo seguiremos de cerca. Y yo creo que Sainristil es una estrella en potencia y ha brillado en este comienzo de entrenamiento. Y ahí no hay que olvidarse de campo de entrenamiento, no hay que olvidarse que él en Michigan hizo la transición de receptor a esquinero. Y les digo que Mike Sainristil va a ser una estrella en la NFL. Y encima el año pasado lo hicieron jugar afuera. Y él es más un nickel cornerback. Y si lo hacen jugar en el nickel ahora que tiene dos herramientas confiables y si esa secundaria mantiene salud, esa unidad va a dar un salto de calidad importante. Importante. Entonces Washington está en una división bravísima. Lo entiendo, el campeón defensor Filadelfia está allí. Filadelfia viene a ganar la división. Pero Washington tiene un par de cuestiones a su favor. Número uno, no se repite un campeón divisional desde el año 2004 en la NFC Este. Un fenómeno difícil de explicar, pero que no ha fallado en los últimos 20, 21 años. Entonces, ¿por qué no? Washington quizás puede ganar el primer título divisional del año 2020 para ellos. Esto no quiere decir que Filadelfia no sea otra vez candidato, que Filadelfia no sea el rival a vencer. No quiere decir eso. Es más, Washington también tiene una particularidad en el calendario y es el único equipo de toda la NFL que concluye su campaña con 4 duelos divisionales. El final de la temporada será absolutamente vital para el equipo de los Commanders. ¿Qué necesita Washington para ganar ese título divisional? Que esa secundaria, que yo creo en el papel ha mejorado y mucho, sea la unidad que pensamos puede ser. Y definitivamente va a ser mucho mejor que el año pasado, de eso no tengo dudas. Que Von Miller todavía tenga vigencia, que firmen a Terry McLaurin a largo plazo, que Austin Ekeler pueda mantener salud y ser un complemento en el ataque terrestre para Brian Robinson. A mí este equipo de Washington me gusta mucho y por sobre todas las cosas me gusta mucho porque creo que Jayden Daniels es una genuina súper estrella. Ganó la lotería Washington y ahora es cuestión de ver si lo aprovecha. Han hecho los movimientos adecuados, creo yo, para rodear a su principal estrella, pero falta uno de los movimientos más importantes. Lleguen a un acuerdo con Terry McLaurin porque eso cambia por completo la ecuación de los Commanders de cara a la próxima temporada. Viajamos al sur de la Florida para hablar de los Miami Dolphins que están atravesando una especie de crisis de identidad. ¿Quiénes son estos Dolphins? Que un par de años atrás eran la ofensiva más explosiva de la NFL y que sin embargo el año pasado fueron empujados, no pudieron establecer el ataque terrestre, se volvieron más previsibles, las lesiones también terminaron siendo factor y les costó muchísimo del costado ofensivo. El lema puertas adentro en Miami por ahora es que ellos hablen, nosotros nos tenemos que encargar de producir. ¿Por qué? Porque muchos de sus críticos alegan que será un año de involución para los Dolphins, que Mike McDaniel está en el asiento caliente y no lo niego, si los Dolphins tienen una mala temporada es posible, es muy viable diría yo que los Dolphins cambien de entrenador en jefe. Yo todavía tengo cierta confianza en Mike McDaniel que ha tratado de desprenderse, como dicen puertas adentro en el vestidor de los Dolphins, de las manzanas podridas, de aquellos que caían en indisciplinas, que llegaban tarde, que rompían el vestidor. Aparentemente ahora todos están tirando para el mismo lado, pero la realidad es que tienen que producir.
¿Y cómo hacerlo? Volviendo a las raíces. Quieren volver a tener un ataque terrestre dominante. Y tienen en De'Von Achane uno de los mejores corredores, creo yo, de la NFL, que además es una doble amenaza. Y Alexander Mattison ha lucido realmente bien en los campos de entrenamiento y pudiese ser un buen complemento para un ataque terrestre al cual le faltó un poco más de potencia. Eligieron a Gordon en el draft, un corredor también de esas características potentes. Y veremos si el equipo de los Dolphins puede volver a hacerse fuerte en lo que solía ser la especialidad de Mike McDaniel cuando estaba en el equipo de San Francisco. Para quitarse esa etiqueta de equipo suave de encima, renovaron la línea ofensiva. Sufrieron, hay que decirlo, un retiro esperable tal vez, pero que no deja de ser duro, porque Terron Armstead se retira y ahora Patrick Paul tiene que aparecer en la escena, ex selección de segunda ronda, que mostró cosas interesantes el año pasado, que es una montaña de ser humano y que tienen mucha fe en él puertas adentro. Eligieron a Jonas Ibanea, que es un guardia de muchísimo potencial y muy físico. Trajeron a James Daniels. Entonces, a partir de allí, con Austin Jackson con salud, Miami piensa que al menos el interior, con Aaron Brewer como centro, de la línea ofensiva puede ser mucho mejor que el año pasado. Lo va a tener que ser por distintas razones, para poder establecer ese ataque terrestre, para proteger a Tua Tagovailoa, que debe mantenerse saludable. Esa ecuación no cambia, aunque a diferencia del año pasado, yo alegaría que los Dolphins hicieron un mejor trabajo a la hora de buscar su sustituto. Zach Wilson es por ahora su reserva. Habrá que ver si Q Newers le termina ganando la batalla, mostrando cosas interesantes. El novato de Texas en el inicio de este campo de entrenamiento y pelea por ser el segundo quarterback, el mariscal reserva en este equipo de Miami. Pero creo que están mejor preparados en ese sentido. Increíble cómo no lo estuvieron el año anterior. Y ese es tema para conversación de otro día. Además es que jugaron a Kenneth Grant, porque volverse fuertes en las trincheras no está sujeto únicamente a la línea ofensiva, sino también a la línea defensiva. ¿Y quién iba a acompañar a Zach Sealer? De la salida de Christian Wilkins, que salía la de él ahora de los Raiders, pero no han tenido otra pieza dominante. Y Kenneth Grant puede serlo, y es también un hombre masivo, y por eso buscan ser más físicos. El edge es posiblemente la posición más fuerte que tiene el equipo de los Dolphins. Chop Robinson, estrella en ascenso, que yo creo que va a explotar este año, ahora teniendo salud, con Phillips, con Chop. Tenés profundidad en esa posición. Los linebackers es un signo de interrogación para Miami, pero no es un mayor signo de interrogación que la secundaria. Y ahí creo que está la clave más fundamental de la temporada para Miami. Quería Jalen Ramsey, se fue. Terminaron trayendo a Minkah Fitzpatrick. Aplaudo en ese sentido a Chris Grier porque trajo algo por un jugador que ya estaba descontento y que sabíamos estaba de salida. Bueno, habrá que ver ahora qué pasa con los esquineros, porque ahí es donde está el principal problema de Miami, que además vio como Artie Burns y como Kader Kohou en el comienzo del campo de entrenamiento se pierden el resto de la temporada y se vieron forzados a buscar veteranos como Jack Jones, como Mike Hilton, que van a ayudar, pero por ahora quizás Storm Duck sea tu esquinero número 1. Imagínense ustedes, ese grupo posicional de Miami es el más débil del equipo y uno de los más débiles de la NFL, y ellos van a tener que levantar la mano cuando empiecen los partidos que cuentan si quiere Miami en efecto pelear por un comodín. Buffalo es el gran favorito en la división. Si quiere pelear por un comodín, tienen que mantener salud, tienen que volver a las raíces, tienen que ser más físicos, y la secundaria, específicamente el cuerpo de esquineros, tiene que decir presente. Tyreek Hill está en una especie de reconstrucción de la relación con el equipo después de algunas actitudes cuestionables. Jalen Waddell ha lucido incluso mejor que Hill en este campo de entrenamiento, y hay una intriga con Darren Waller, que salió del retiro, que dice que recuperó el amor por el juego antes de retirarse cuando estaba con salud. Waller era una ala cerrada tremendo, pero no deja de ser un signo de pregunta. La realidad es que Miami es un equipo que puede ir para cualquiera de las dos vías. Y como dije en el comienzo de este espacio, está buscando su identidad. Si la encuentra, pudiese tal vez pelear por un comodín. Si no la encuentra, pudiese venir un año de muchos cambios en la organización de los Miami Dolphins. A los intrigantes Minnesota Vikings. Un equipo que el año pasado ganó 14 partidos. Sí, 14. Sorprendieron a muchos. Creo que su éxito no fue casualidad, en parte porque Brian Flores hizo una labor absolutamente fantástica con la defensiva, una de las mejores unidades de la NFL, porque creo que Kevin O'Connell es un fantástico entrenador y maximizó y revitalizó también la carrera de Sam Darnold, bien rodeado, por supuesto, con uno de los mejores cuerpos de receptores de la NFL, Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hawkinson como ala cerrada. El cuerpo está en buenas manos de receptores, pero el problema es que después de una campaña semejante se encontraban con una decisión poco habitual. Sam Darnold se ganó un contrato multianual y lucrativo, pero se lo iban a dar
un año después de haber elegido a J.J. McCarthy en la primera ronda? Y la respuesta a medida que avanzó la temporada y sobre todo por la manera en la cual culminó la campaña anterior se hizo más clara. Era momento de dar vuelta a la página, de ir y entregarle las llaves del vehículo, de lujo por cierto, 14 victorias el año pasado, a J.J. McCarthy. J.J. McCarthy parece encajar a la perfección el sistema de O'Connell. Tuvo un año sentado para aprender. Pero ¿de qué está hecho J.J. McCarthy? Y aquí es donde viene el gran interrogante. Porque él va a ser el péndulo que guía a los Vikings hacia un lado o hacia el otro. Y tengo muchos colegas que cubrieron a McCarthy en la Universidad de Michigan que hablan maravillas de él. ¿Qué pasa? En aquel equipo de los Wolverines no se le pedía que haga mucho. En un equipo que se basaba primordialmente en su ataque terrestre. Y sí, McCarthy tiene un gran físico, tiene un muy buen brazo. Situacionalmente mostró cosas más que interesantes y de hecho los atributos le ganaron ser una selección alta de primera ronda. Pero ¿lo mostró en volumen? No. No es por su culpa, sino porque Jim Harbaugh no se lo pedía. Pero eso hace que el hecho de que McCarthy rinda, brille o no en Minnesota sea un gran signo de pregunta. Esto sucede con todos los novatos, pero en el caso de McCarthy más aún. Un año para aprender es bueno, cae en un sistema adecuado, bárbaro. A un buen equipo, aún mejor. ¿Qué mejor cobija para un novato? Lo cierto es que la línea ofensiva lo va a tener que proteger bien, que Darrisaw viene una lesión seria de rodilla, que rehicieron el interior de esa línea ofensiva con Will Fries, con Ryan Kelly, eligieron a Donovan Jackson, porque allí en el interior de la línea ofensiva es donde Sam Darnold se metió en problemas cuando llegó el momento de la postemporada y los momentos decisivos. Recibió la presión por dentro, nada le molesta más a un quarterback que la presión por dentro, no puede transferir el peso de su cuerpo, tiene que tomar decisiones rápidas y allí es donde lo incomodaron y le quitaron la confianza. Y empezamos a ver pecados del pasado y eso terminó de convencer a Minnesota de dar vuelta a la página. Insisten, puertas adentro, que J.J. McCarthy es la solución. Uno lo escucha hablar y todo lo que dice es perfecto, es carismático, es líder. Pero de nada servirá si no puede jugar. Y no lo hemos visto todavía. Y yo lo vi de manera limitada. Y tengo una discusión amistosa con un amigo que estudió en Michigan, que habla maravillas de McCarthy. Y yo le digo, veo destellos. No sé si lo puede hacer de manera consistente. Entonces nos vamos a enterar pronto. Y es una situación fascinante porque no se da muy a menudo un equipo que gane 14 partidos y cambia de quarterback. Pero entiendo por qué Minnesota fue en esta dirección. Ahora la responsabilidad irá sobre McCarthy, que insisto, Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hawkinson, no vas a encontrar mucho mejor que ese tridente de receptores. Por ende, el peso está sobre los hombros de McCarthy. ¿Qué otra duda tengo con Minnesota? Y otra unidad, porque ya hablamos de los cambios que hicieron en la línea ofensiva, es la secundaria. ¿Quién va a ser el esquinero en el lado opuesto a Byron Murphy? Porque pensé que Minnesota iría a buscar un veterano, tal vez todavía lo haga. Buscaron a Jeff Okudah, ¿será él la solución? Blackmon viene una lesión, ¿será él la solución? Hay dudas con respecto a la secundaria de Minnesota, pero confío lo suficiente en Brian Flores, cuyos 7 frontales lucieron de manera fenomenal, que creo que lo van a volver a hacer esta temporada. Insisto, Minnesota tiene una defensiva temible, es un equipo bien balanceado, que entiende su identidad. La única duda es J.J. McCarthy. Por eso, la bendición para él es que tuvo un año para aprender. La desgracia para él es que ahora toda la presión cae sobre sus hombros. Y si la ecuación no comienza de la mejor manera, entonces habrá que ver cómo responde allí McCarthy ante situaciones adversas. Situaciones adversas que por lo general todos los novatos mariscales atraviesan. Técnicamente no es un novato, pero será su primera aparición como titular en la NFL. Detalle además del calendario de Minnesota, que está en una división bravísima con Detroit, con Chicago, mejorado con la llegada de Ben Johnson. Detroit ya vimos lo que hizo el año pasado, y con Green Bay. Muchos esperan grandes cosas de los Packers en esta próxima temporada. Yo no sé si soy uno de ellos. Sí confío en el núcleo de Minnesota, incluso un poquito más que en el núcleo de los Packers, pero mucho va a depender de McCarthy. Decía, detalle en el calendario, Minnesota se va a transformar en el primer equipo de la historia en jugar 2 partidos fuera de los Estados Unidos en una misma temporada. Semana 4 en Irlanda, semana 5 en Inglaterra. Estos Vikings son distintos por donde se lo vea y es una situación absolutamente intrigante de ver con J.J. McCarthy. ¿Estará a la altura de las circunstancias? Bueno, el tiempo dirá. Lo cierto es que no pudo haber pedido caer a una situación mejor, todo a pedir de boca. Ahora resta ver si McCarthy responde o no. Y hay un sabor a todo o nada, ahora o nunca.
alrededor de Pittsburgh, a una temporada que tranquilamente pudiese ser un punto de inflexión en lo que pueda venir para la franquicia y sobre todas las cosas lo que pueda venir para su entrenador en jefe Mike Tomlin. Claro está, suman Aaron Rodgers, 41 años de edad. Uno se pregunta, ¿es una mejoría con respecto a lo que ha tenido Pittsburgh en años recientes? La respuesta es un rotundo sí. Está claro que Pittsburgh sufrió durante muchos años por la falta de un plan de sucesión ante el retiro de Ben Roethlisberger. No tuvieron una respuesta clara, no tuvieron una dirección clara y no tuvieron suficiente talento en la posición de quarterback. A los 41 años, si bien no es el mismo quarterback que solía ser, Aaron Rodgers representa una mejoría. Ya habrán pasado cuando comience la campaña 22 meses después de su rotura del tendón de Aquiles y veremos si Rodgers tiene mejor movilidad de lo que le vimos la temporada pasada. Lo cierto es que estuvo trabajando junto a sus nuevos compañeros, más allá del minicampo obligatorio de 3 días en California, para tratar de trabajar en esa química en lo que parece ser muy posiblemente la última temporada de Aaron Rodgers como quarterback en la NFL. ¿Qué tiene a su alrededor? Me gusta a mí lo que ha sucedido con la línea ofensiva, la reconstrucción de alguna manera de esa unidad me parece que ha sido relativamente exitosa. Creo que el cambio en la posición de corredor es positivo para Pittsburgh. No era un fan de Najee Harris. Siento que el equipo y la ofensiva, la unidad perdía explosividad. Es un buen corredor, pero no lo veo como un corredor primordial para una franquicia. Yo soy un fan de Warren. Creo que sinceramente él puede ser un número uno, un caballo de batalla. Tendrá que probar que puede tener salud, pero tiene una mayor explosión, un cambio de ritmo. Además le sumaste a Kenneth Gainwell, que es una doble amenaza, y veremos qué puede hacer el novato Caleb Johnson en la posición. Pero creo que el cuerpo de corredores de Pittsburgh a mí por lo menos me convence más este año en relación al año pasado. Entre los receptores abiertos llega DK Metcalf, que es la adquisición más explosiva de este costado del balón, y se va George Pickens. Adiós a la inmadurez. Pickens, que tenía mucho talento, no necesariamente todos los jugadores alineados en la azotea, y entonces creo que DK Metcalf representa una mejoría. Ahora bien, la posición de segundo receptor abierto es un interrogante para Pittsburgh. Calvin Austin, confío en su talento, pero tendrá que dar incluso un salto de calidad. Roman Wilson tiene todo el talento del mundo, pero si no puede probar que puede mantenerse saludable, sigue siendo un interrogante, al menos en el profesionalismo. Uno de los dos tendrá que dar un salto de calidad, posiblemente los dos. Vuelve Arthur Smith como coordinador ofensivo, tiene una relación ya conocida con Jonnu Smith a la cerrada. Pat Freiermuth, Jonnu Smith, duda de las cerradas, Darren Washington también en el plantel. Imagino que veremos muchas formaciones con 2 alas cerradas y que Jonnu Smith será parte importante de la ofensiva, como lo fue también en Tennessee cuando estaba con Arthur Smith. El ataque tiene cosas interesantes y debería mostrar una mejor cara. A la defensiva hay que decir que TJ Watt firma una extensión histórica, 3 años, 123 millones de dólares. Hay quienes pensaban y decían, bueno, ¿queremos pagar esta clase de dinero? Digo en Pittsburgh, ¿no? Para TJ Watt, ¿esta es la manera de construir a un plantel que tiene todavía algunos huecos? Yo creo que la respuesta es un sí rotundo. Creo que TJ Watt, incluso si mantiene salud, puede amenazar el récord de capturas una temporada esta próxima campaña. Tiene un impacto absoluto en esa defensiva. Y creo que los 7 frontales están bien en líneas generales. Hubo reestructuración en el fondo de esta defensiva y allí quizás llegan los principales interrogantes. Darius Slay representa una clarísima mejoría. Ni que hablar Jalen Ramsey. Ahora perdieron a Minkah Fitzpatrick, que ese lugar seguramente lo termina ocupando Juan Thornhill. Los esquineros están mejor, los profundos habrá que ver qué sucede. Minkah Fitzpatrick era un muy buen jugador. Pero ¿por qué digo que es un año del todo o nada para Pittsburgh? Esta es una franquicia legendaria, una franquicia que tiene gran responsabilidad de ser siempre exitoso. Y mucho se habla del éxito que ha tenido Mike Tomlin, y yo lo he defendido en muchas ocasiones, pero durante muchos años ahora la ofensiva de Pittsburgh ha lucido como un ataque fuera de época y tiene que ajustarse a los tiempos. Y no alcanza con el simple hecho de decir Mike Tomlin nunca ha tenido un récord perdedor en su carrera. ¿Es loable? Por supuesto. ¿Es digno de elogiar? Por supuesto. ¿Es suficiente? De ninguna manera. Pittsburgh no gana un partido de postemporada del año 2016. Cleveland, con su fatídica historia, ha ganado un partido de playoff antes que ellos. Incluso vencieron a Pittsburgh en la postemporada. No alcanza simplemente con llegar. Ya hemos llegado a un punto de inflexión. Ya está cerca la gota que pudiese rebalsar el vaso en Pittsburgh si este año no consiguen ese esquivo triunfo de postemporada. Por eso digo que es todo o nada. Si lo consiguen, las aguas estarán calmas en una franquicia históricamente estable con Mike Tomlin. Si no lo consiguen,
Algo me dice que después de haber ido por el todo en esta temporada con jugadores, adquisiciones de alta edad, Darius Slay, Jalen Ramsey, Aaron Rodgers, Jonnu Smith, entre ellos promedian prácticamente 32 años y medio de edad. Es ahora o nunca para Pittsburgh. Si no consiguen ese triunfo de playoff, pudiésemos estar viendo un cambio finalmente en la posición de entrenador en jefe. Pittsburgh tiene equipo para estar en playoff. Pittsburgh tiene equipo para romper esa mala racha de postemporada. Sin embargo, el final de campaña, si hablamos de calendario, no será sencillo. 4 de sus últimos 5 rivales han estado en la postemporada el año pasado. Houston Texans son una de esas planteles que tienen un signo de interrogación a su lado. No necesariamente por falta de talento, sino más bien porque el año pasado no colmaron las expectativas. Es distinto cuando un equipo vuela por debajo del radar y termina sorprendiendo a propios y ajenos, y después cuando hay responsabilidad sobre tus hombros y no logras estar a la altura de las circunstancias. Eso le pasó a Houston. Con gran poder viene gran responsabilidad y los Texans no estuvieron a la altura del talento de su plantel la campaña anterior. CJ Stroud obviamente se lleva todos los reflectores, porque cuando un mariscal irrumpe en la escena, como lo hizo Stroud en su primera temporada, siendo novato del año, atacando de manera vertical, pases constantes, más de 20 yardas y eficaz, sorprende a muchos. Sinceramente, Stroud perdió un poquito la brújula en su segunda temporada. Y hay una conglomeración de factores por los cuales Stroud involucionó. Y ya hablaremos un poco de la línea ofensiva. Pero creo que también hay que mirarse a veces al espejo. Hay más videos sobre Stroud después de su primera campaña. Los equipos se adaptan y uno no puede vivir simplemente atacando vertical de manera vertical. Tiene que ser una especie de camaleón en la posición de mariscal y además tomar lo que la defensiva te da, y eso es algo que Stroud no hizo en su segunda temporada. Por momentos retuvo demasiado el ovoide, mostró imprecisión en sus pases, se lo notó fuera de sincronía, muy pocos pases, muy pocas situaciones en las cuales 1, 2, 3 el ovoide estaba fuera, pases de rutina que no realiza de manera frecuente, y eso es lo que tiene que hacer, porque ese es el esqueleto, la estructura del ataque. Después, tu capacidad de atacar verticalmente va a sorprender siempre y va a ser una pesadilla siempre para los rivales, pero no puede ser tu manera de atacar constante. Lo rutinario debe ser la base para CJ Stroud en su segunda temporada. Y obviamente esto va de la mano con la muy mala protección que tuvo la campaña anterior, eso está claro. Cuando un mariscal lo golpean, pierde confianza, la mecánica se altera, se deshace el ovoide o demasiado pronto o demasiado tarde, no está fuera de ritmo. Ya no está Jack Mason en esa línea ofensiva, ya no está Laramie Tunsil, muy probablemente su mejor liniero ofensivo cambiado a los Washington Commanders, aunque llegaron múltiples nombres propios. Trent Brown, Cam Robinson, Ed Ingram, Laken Tomlinson eligieron a Ursery en el draft y empezó Ursery jugando como titular, como tackle derecho en el inicio del campo de entrenamiento. Veremos cómo se termina conformando esa unidad, pero ciertamente debe mejorar con respecto al año anterior. Joe Mixon entre algodones, trajeron a Nick Chubb, múltiples lesiones serias de rodilla, tocando la puerta de los 30 años. ¿Qué versión va a mostrar si tocan su puerta, si él tiene que cargar este ataque terrestre en sus hombros? Yo creo que Chubb todavía tiene algo de gasolina en su tanque. Y también tuvo muchas lesiones el año pasado el equipo de Houston entre sus receptores. Stephon Diggs se lesionó, Tank Dell se lesionó y ahora también hay nuevos nombres propios en este ataque aéreo de Houston. Creo que poco se está hablando de Christian Kirk, que llega a los Texans y que creo que puede ser un gran complemento para Nico Collins. Obviamente Jalen Noel, Jaden Higgins, que yo creo tiene pasta de estrella y puede ser un complemento ideal también para Collins por características. Veremos si está a la altura de las circunstancias. Pero CJ Stroud va a tener objetivos de sobra a su disposición siempre y cuando tenga la protección necesaria y limpie algunas cuestiones de mecánica y fundamentos, unos pecados en los cuales cayó en su segunda temporada. Defensivamente, yo no tengo ni un tipo de dudas con Houston, pero ni una duda. Yo creo que puede ser una de las mejores defensivas de la NFL. Daniel Hunter, y Will Anderson conforman uno de los mejores dúos de caza mariscales de la NFL. Y a mi criterio, anclados por Derek Stingley, por Bullock, los Texans tienen posiblemente la mejor secundaria de la liga. Así de buena es esta unidad, que ha de alguna manera tomado la identidad de DeMeco Ryans, que ha mostrado esa agresividad y que ha mantenido, incluso en un mal año de Stroud, a los Texans en partidos en los cuales no deberían haber estado, porque cuando tenés mala producción,
de la posición de quarterback, cuando tenés tantas lesiones entre los receptores, cuando la protección es mala. La defensiva fue la que mantuvo en partidos a Houston. Yo creo que esa defensiva va a seguir siendo la constante de este equipo y que con un poco de evolución de CJ Stroud en esta tercera temporada y con las nuevas piezas cuajando de la manera idónea y de la manera que esperan en Houston, los Texans volverán a ser el rival a vencer en la división sur de la AFC, que tiene algo más de intriga ahora con la elección de Cam Ward en Tennessee, Trevor Lawrence, nuevo entrenador en Jacksonville, tendrá que dar un salto de calidad. Vamos a ver qué pasa. Indianapolis, yo no termino de confiar en Anthony Richardson. Veremos si Daniel Jones le quita o no el puesto. Pero creo que definitivamente, más allá de las enormes preguntas que hay alrededor de Houston, los Texans tienen que ser considerados el rival a vencer. Y los Texans tienen un plantel, en cuanto a talento se refiere, para ser más que un caballo negro en la conferencia americana. Entiendo que la conferencia americana está plagada de talento, pero en cuanto a talento se refiere, Houston está de tú a tú con los mejores equipos. CJ Stroud, la línea ofensiva. Si esa combinación funciona, habrá que abrocharse los cinturones porque Houston promete ser protagonista. Es muy posible que los Chicago Bears sean el equipo más intrigante de cara a la temporada 2025-2026. Si yo hubiese tenido una vacante como entrenador en jefe y me hubiesen dado a escoger a dedo a qué candidato quería para construir un equipo, hubiese dicho Ben Johnson. Y los Chicago Bears en ese sentido se ganaron la lotería. Ben Johnson tenía una gran demanda, tenía la potestad de poder elegir a qué franquicia quería ir y él escoge Chicago porque él también ve el potencial que tiene este equipo, el potencial que tiene su quarterback, particularmente Caleb Williams. Ben Johnson es esquemáticamente uno de los mejores entrenadores, uno de los entrenadores más creativos de la NFL, probado ya con los Detroit Lions, parte integral de lo que ha sido esa resucitación de la franquicia de Detroit. Y ahora llega aquí en la función de entrenador en jefe. Me encantó lo que dijo en conferencia de prensa, la confianza que emana una franquicia que lo necesita, porque viene de ganar apenas 5 partidos la pasada temporada. Chicago, creo yo, va a mejorar. ¿Será suficiente para llegar a postemporada? Esa es otra pregunta. Pero me parece que los Bears, al menos en la superficie, están haciendo todos los movimientos adecuados. Cuando vos tenés a un potencial mariscal de franquicia como lo es Caleb Williams, tu prioridad número 1, número 2 y número 3 debe ser rodearlo de la mejor manera posible. Y eso es exactamente lo que ha hecho Chicago. Reconstruyó toda la línea ofensiva esencialmente, específicamente el interior. Drew Dalman, Jonah Jackson, Joe Thuney representan una vasta mejoría con respecto a la línea anterior y creo que solidificada esa unidad el resto de la ofensiva va a poder fluir mejor. Braxton Jones se fracturó el tobillo en el mes de diciembre, aparentemente llegaría en condiciones, pero es algo a tener en cuenta de cara al comienzo de la temporada para el equipo de los Bears. La línea ofensiva está mucho mejor. Como si fuese poco, escogieron a mi juicio el mejor a la cerrada del sorteo, que es Colson Loveland, también entre algodones, va a estar bien para el comienzo de la temporada. Creo que él va a ser un talento diferencial en este equipo de Chicago. Y Luther Burden, también lidiando con un problemita en el tendón de la corva, va a estar bien para el comienzo de la temporada. Se suma ya un cuerpo talentoso de receptores abiertos con DJ Moore, con Romo Dunce, jóvenes y talentosos. A su alrededor tiene de todo Chicago, de todo para Caleb Williams. Quizás la única interrogante está en la posición de corredor. Yo soy un fan de DeAndre Swift, debo decirlo. Cuando ha tenido una buena línea ofensiva, ha rendido bien en Filadelfia. Tiene absolutamente todo, es completo, grandes manos, explosividad, en espacios abiertos, velocidad final, buena visión. ¿Dónde está el principal interrogante con él? La posibilidad de mantenerse saludable, que no es poca cosa. Entonces habrá que ver si DeAndre Swift, que dice estar muy emocionado por esta temporada que se aproxima, puede mantenerse saludable de cara a la próxima campaña. A la vez, Roschon Johnson probablemente haga el rol de David Montgomery en Detroit y será más el martillo para correr entre los tackles, pero a mí no me sorprendería si el equipo de Chicago hace una adición más en esta temporada baja en la posición de corredor. Pero toda esta ecuación que acabo de dar y que un poco representa lo bien que ha hecho Chicago las cosas para darle la mejor posibilidad de tener éxito a su joven quarterback, hace también un efecto contrario. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora la presión está sobre Caleb Williams. Ahora tiene entrenador en jefe, tiene los receptores, tiene los alas cerradas, tiene una línea ofensiva confiable. Entonces ya no puede apuntar dedos. Ahora es el momento de Caleb Williams de brillar. Entiendo que es apenas su segundo año que está aprendiendo una nueva ofensiva. Y yo desestimo un poco los reportes iniciales, no tuvo unas buenas primeras prácticas para comenzar el campo de entrenamiento y la gente pone el grito en el cielo, está aprendiendo una nueva ofensiva, denle tiempo, júguenlo cuando comience la temporada regular. Pero sí tiene presión. Uno ve a Caleb Williams, tiene todo el talento del mundo.
pases que te dejan con la boca abierta. Ahora, yo creo que tiene que ser más consistente de la estructura, tiene que poder aburrirse un poco más, distribuir el ovoide en tiempo y forma, 1, 2, 3 y que esté afuera el ovoide, que las jugadas sencillas, que los pases sencillos que te da la defensiva rival los aproveche de manera más constante. Sabemos que tiene talento para en jugadas rotas sacar un conejo de la galera y hacer un pase que, insisto, nos sorprende a todos, pero no se trata de eso, tener éxito en la NFL, se trata de hacer lo rutinario de manera constante y eficiente. Y todavía Caleb Williams no está allí. Históricamente, Chicago ha sido una franquicia que está vinculada con su defensiva y yo veo algunas dudas. Jaylon Johnson, por cierto, está tocado para iniciar el campo de entrenamiento, uno de los mejores esquineros de la NFL, pero va a estar bien para el inicio de la temporada. Y la secundaria de Chicago para mí está en buenas manos. Me gustó la adición de Byard en el fondo de esa defensiva, donde quizás Chicago no tiene la profundidad necesaria. Donde veo el principal hueco en la defensiva de Chicago es en la profundidad de sus alas defensivas. Montez Sweat es una estrella, Odeyingbo me encanta, sin embargo después de ellos no hay nada. Entonces Chicago está potencialmente a una lesión de tener un problema muy grande en una de las posiciones premium de cara a la próxima campaña. Yo insisto con lo mismo, particularidades en el calendario de Chicago. No juega ni un jueves. Uno de los 7 equipos que no juegan ni un jueves esta temporada, creo que eso es bueno. Sí juega el viernes, posterior a Día de Acción de Gracias. El calendario me parece que es relativamente benévolo, al menos en el papel. ¿Van a mejorar con respecto al año anterior? Sí, 5 victorias en el 2024, van a mejorar. ¿Será suficiente para meterse en playoffs en una división durísima? Esa proposición es más complicada, pero entiendo por qué los fanáticos de Chicago están ilusionados, como hace mucho tiempo no lo están de cara a esta temporada. Caleb Williams es la llave del éxito. Chicago ha hecho todo lo adecuado para que esté en una zona de confort, o la máxima posible zona de confort y que pueda brillar. Ahora está en él poder mostrar o no su mejor versión. Confío en Ben Johnson, confío en el talento que tienen los Bears. Tendremos que ver qué sucede cuando empiecen los partidos en serio. Quizás al principio, en el comienzo de la nueva ofensiva, es complicado y un proceso de adaptación, pero Chicago necesita ver, no necesariamente que lleguen a playoffs, que es lo que quiere toda su fanaticada, pero necesita ver pasos claros de evolución para que esta ilusión que hoy sienten pueda ser aún mayor de cara al futuro. Chicago no va a ser un candidato este año, sí va a ser un equipo intrigante, y si da los pasos de evolución que yo pienso puede dar, en pocos años podrá ser considerado un candidato con un par de piezas más que agreguen profundidad, que creo que es lo que le está faltando en algunas posiciones a este equipo de los Bears. Uno de los equipos más intrigantes, uno de los equipos que yo creo va a ser más divertido de ver en esta próxima campaña. Chicago quiere ver evolución por parte de Caleb Williams. Ahora la presión está sobre el mariscal de segundo año del equipo de Chicago.